Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de julio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 40 versículo 1 en adelante. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás las cortinas delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto, todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Y luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo las cortinas a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermanos, con esta capítulo 40 terminamos nuestro libro de Éxodo, y finaliza pues con la construcción, si le llamamos así, con levantar el tabernáculo,
por parte de Moisés, tal y como Dios había mandado que se hiciera, a cumplir exactamente como Él quería que fueran las cosas, que iba primero, que iba después. Así lo hizo Moisés, así lo siguieron haciendo durante mucho tiempo los rituales de acuerdo como Dios los pedía. Luego de terminado el tabernáculo, viene Dios, baja en esa nube para tomar posesión de su lugar de habitación, el tabernáculo de reunión. Y dice la palabra que cuando estaba su gloria, cuando estaba Jehová en el tabernáculo, Moisés no podía entrar, porque la gloria de Jehová dice que lo llenaba, no había espacio para más. Hermanos, si nosotros hacemos esto en nuestra vida, hacer las cosas como Dios quiere, seguir sus instrucciones, como quiere que vayan las cosas, que va primero, que va después, que es mi prioridad. Mi prioridad tiene que ser Dios primeramente, buscarlo, adorarle. Segundo, tiene que ser la convicción de seguirlo a pesar de. Muchas veces cuando las cosas van mal, nos alejamos porque creemos que Dios no responde. Dios responde y Dios va a tener una respuesta. Cuando nosotros estemos en completa comunión con Él, Él va a llenar nuestras vidas. Como lo hacía con el tabernáculo, su gloria llenaba el tabernáculo y no cabía nada más. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón, nuestra vida de Dios, no cabe más que solamente Él. ¿Qué significa eso? Que siempre haremos el bien, que no tenemos espacio para pensar hacer mal, que no tenemos espacio en nuestra mente, en nuestro corazón para creer que nos podemos apartar o que podemos dejar de congregarnos, sino que al contrario vamos a tener siempre ese espacio. ¿Por qué? Porque lo llena en nosotros y vamos a sentir la necesidad siempre de buscar de Dios. Hermanos, busquemos de Dios, que Él llene nuestras vidas para que cada día sea de completa bendición, no solo para nosotros, sino para aquellos que están a nuestro alrededor. Primeramente nuestra familia, luego quizás los amigos, los compañeros, que seamos luz para ellos, que seamos quienes les alumbren ese camino a buscar las bendiciones que nosotros recibimos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.